Hemos estado hablando del tema la fe y hemos estado dando seguimiento acerca de la fe. Y en el día de hoy yo quiero seguir aportando, seguir enseñando de cosas que podemos aprender de la fe. Yo sé que usted sabe muchas cosas de la fe, pero yo le garantizo que hoy va a aprender también cosas nuevas, cosas que Dios tiene para su vida. Y estaba meditando acerca de la fe y aprendiendo y viendo que la fe no es un don, la fe es un fruto y está entre los 9 frutos del Espíritu Santo. Por cuanto es un fruto, es algo que tenemos nosotros que aprender a irlo madurando, a irlo desarrollando. Los frutos del Espíritu, usted ya tiene esa personalidad, pero usted va a tener que aprender a irla desarrollando. Y la fe es un fruto que usted tiene por dentro, solo que va a tener que aprender a desarrollarlo. Va a tener que aprender a irlo sacando, a usarlo, porque está dentro de usted, pero no lo usamos de la manera correcta. Y cuando venimos a Dios empezamos a desarrollar en la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, estaba pensando que el fruto es, la fe es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que ir creciendo en ello. Tenemos que ir creciendo, avanzando para experimentar nuevos niveles de fe que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, meditaba y pensaba que la fe es el arma más poderosa que Dios ha entregado a nuestra vida. Y viendo que la fe está en todos, la fe, dice la palabra de Dios, que Dios le fue depositado a cada uno de ser humano fe. La diferencia es que a algunos les entregó unos niveles que a otros, pero todos tienen fe, todos tenemos que tener fe en nuestra vida. Lo único es que a unos es más grande que en otros, pero de que tenemos todos fe. Y tenemos que tener fe todos. Entonces, la fe es un fruto que nosotros tenemos que ir desarrollando. Los frutos del Espíritu, yo sé que la mayoría ya se lo saben acá, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Quiere decir que para la fe no hay ley, pues alcanzar cosas sobrenaturales en la fe. Pero tú tienes un nivel de fe que tienes que descubrir, que llegar a ese nivel de fe. Entonces yo quiero aportar en este día para que aprendamos de la fe. Y el tema que yo tengo el día de hoy es naciendo y creciendo en fe. Nosotros no solo tenemos que nacer en fe, sino que tenemos que aprender a crecer en fe. Este camino que hemos decidido nosotros, tomamos la decisión de seguir, es por fe. Si usted no tiene fe, se va a quedar tirado. Va a fallecer en el camino. Usted tiene que tener fe. Tiene que aprender a caminar como Dios quiere que caminemos. Si no tiene fe, se queda. Usted tiene que aprender a tener fe. ¿Y cómo va a tener fe? Número 1, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Usted quiere tener mucha fe? Esfuércese a leer la palabra. Lea la palabra. Dedique tiempo a la palabra. En todo momento llénese de la palabra y va a ver que su fe va a ir creciendo. Entonces, número 1 es la palabra. Dejarse conducir por la palabra. En este camino nuevo de la fe, yo sé que muchos no quieren venir por temor, por miedo. Yo no sé cuántos de aquí saben nadar en agua. Vamos a ver. ¿Ustedes saben nadar? Yo sé nadar un poco, pero me recuerdo yo que cuando yo cerca en mi casa había un río, porque yo me bañé en río.
no en piscina, ahí empecé a nadar, ahí aprendí a nadar. Me recuerdo yo que había un río y casi todos los días nos íbamos para el río a nadar. Y a mí me gustaba cómo mis hermanas mayores nadaban y yo quería aprender a nadar. Y yo les decía, yo quiero aprender, pero no quería hacer lo que ellas me decían que había que hacer. Entonces, lo que pasaba es que cuando uno está pequeño, uno se mete en las orillas del agua y uno está jugando, pero yo les decía que yo quería aprender a hacer lo que ellos hacían, meterse en lo hondo. Y me recuerdo, no sé si a los hermanos mayores les gusta jugar así, pero lo que mis hermanas hacían era que me iban a traer y me llevaban para lo hondo. Y lo que hacían era que o me tiraban y yo empezaba a ver cómo salir. Y cuando miraban que yo estaba hasta trabando los ojos, entonces se tiraban a sacarme. Y yo decía, qué malas son. Yo me ponía a llorar y me iba llorando y enojados con ellos. Pero ya después se me pasaba y volvía y yo miraba cómo nadaban y yo quería nadar como ellos o como mis hermanas. Entonces ellas hacían eso, me empujaban y me empujaban. Y yo decía, qué malas son. Pero al fin de tanto empujarme, yo fui aprendiendo a nadar. Pero me doy cuenta de eso, que en la vida cristiana, en la vida de la fe es igual. Cuando la gente viene como que no le gusta, pero quieren alcanzar las bendiciones que Dios ha dado a la vida de uno que ya está caminando en la fe. Pero no se atreven. Entonces uno viene y los empuja, atrévese hermano, éntrale. Y empiezan a querer, a empezar y hasta a veces están ahogando y a veces uno va a ayudarles y van. Pero me doy cuenta que en la vida cristiana es igual. Van a haber momentos que para que tú crezcas en la fe te vamos a tener que empujar. Para que empieces a aprender a caminar en donde Dios nos ha hecho ir caminando a nosotros, que es el camino de la fe. Yo sé que muchos quisieran alcanzar muchos logros de algunas personas que están caminando en fe. Y es hermoso ver cómo caminan en fe, pero a veces no nos atrevemos. Pero déjenme decirles que vamos a ir alcanzando la medida que Dios quiere. Vamos a irla alcanzando, pero ¿cómo la vamos a alcanzar? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Número 1, aprendiendo a caminar en fe. Usted tiene que dejar que le vayan enseñando cómo se camina en fe. No nacemos sabiendo las cosas, es aprendido que vamos. Entonces, el número 1 es dejándose enseñar. Déjese enseñar. Déjese enseñar. No es fácil, pero sí se puede. Hay momentos difíciles en los que uno no quiere hacer a veces lo que el líder le dice. Pero créeme que todo lo que Él te dice es para tu bendición. Créeme que Él quiere que tú alcances lo que Él está alcanzando. Es por eso que nosotros lo hacemos. Que a veces le decimos, entrale, dale por ahí. O a veces también nuestros líderes, por ejemplo nuestro apóstol nos dice, entremos por acá. Y a veces vamos ahí con miedo. Yo me recuerdo que cuando yo miraba a mis hermanas mayores y yo estaba entre el agua cuando estaba pequeño, y cuando miraba que venían como que eran tiburón a uno así acercándose, yo salía corriendo porque decía, este me va a querer tirar. Y a veces nosotros así huimos. Cuando viene el líder y viene a quererte decir algo y uno quiere salir huyendo, porque uno dice, este me quiere tirar y yo no me atrevo. Entonces me recuerdo yo, entonces digo, a veces va el líder a decirle, hay un reto, Dios nos está pidiendo tal cosa, y uno no quiere crecer en la fe. Pero déjenme decirles que si ustedes se atreven a creerle a Dios, van a poder ver la mano de Dios, así como nosotros lo hemos ido viendo. Hemos visto la mano de Dios porque le hemos creído, y hemos creído que Él es poderoso para hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos desean que Dios haga milagros en sus vidas?
Yo sé que todos deseamos, todos los que están aquí deseamos. Tenemos milagros que queremos que Él haga. Pero hay muchas veces que nosotros nos encerramos en no creerle a Dios. A mí me gusta mucho la historia de los hombres de la fe. Y la historia de las que más me gusta es de que mencionan ahí a muchos héroes y muchas personas tremendas en la fe. Pero hay una persona ahí que por su título no es tan visible o tan bien vista. Pero me gusta Rahab la ramera, que está entre los hombres y los personajes de fe. Me gusta esa mujer, ¿saben por qué? Porque la Biblia la describe como ramera, pero a ella no le importa eso. A ella lo que le importó es que Dios la escogió para ser una mujer de fe, para ser una persona de fe. Y me ponía a pensar que la fe no, media vez tú tengas fe, la fe no anda escogiendo personas. La fe te hace famoso no importando qué persona tú eres. Y me ponía a ver en esa mujer que gracias a ella, gracias a lo que escuchó de Dios, se salvó ella y salvó a su familia. O sea que cuando tú empiezas a escuchar a Dios, tú crees en Él, a Él no le importa tu pasado, a Él lo que le importa es las grandes cosas que quiere hacer a través de tu testimonio, a través de creer en Él. Y fíjense que del pueblo de Jericó, solo esa mujer y su familia se salvó. Y yo me ponía a pensar que nosotros a veces no recibimos los milagros de fe que Dios tiene para nuestras vidas, a veces por la condición de vida que nosotros tenemos. Creemos que porque no somos merecedores del poder y de lo bueno que Dios es, porque Dios es bueno. Lo único es que Él quiere que tú creas en Él y que tú creas, que tengas fe para creer que Él tiene cosas buenas para tu vida. Eso es lo que Él necesita que tú entiendas, que tú no te condenes, sino que tú creas en Él, que Él puede ayudarte, que Él puede salvarte. Entonces, esa mujer me impacta a mí mucho, que está entre los personajes de la fe escritos en la palabra. Y digo yo, wow, qué tremendo que esta mujer creyó en Dios y fue salvada ella y toda su familia. ¿Por qué fue? Porque tuvo fe en creer en un Dios. Dicen que ella escuchó del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, que habían derrotado a muchos reinos y que venían a derrotar el reino de ella. Pero ella dijo, no, yo voy a ver qué hago para salvar mi vida. Y vino y puso a proteger a los espías que habían enviado. Yo me ponía a pensar, qué fe la de esa mujer, porque ella no dijo, bueno, yo soy prostituta, o yo tengo esta profesión, a mí Dios no me va a salvar, a mí Dios no me puede ayudar, sino que ella dijo, yo tengo que hacer algo. Yo sé que al creer en el Dios de ellos, ese Dios me puede salvar a mí. Así como los ha salvado a ellos, también me puede salvar a mí. Y salvó su vida y salvó a su familia. Entonces me ponía a ver en eso, que nosotros a veces menguamos en nuestra fe. Dejamos por las cosas o a veces condición de estilo de vida que nosotros tenemos. Pero déjenme decirle que la fe alcanza a arrebatar milagros que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, miramos en ella eso. También miro en la palabra de Dios otra mujer que fue tremenda en la fe, y es la mujer cananea,
Y eso está en Mateo 15:21, de una mujer que vino a Jesús pidiendo un milagro. Y dice que ella quería que le sanaran a su hija. O sea, esa mujer no quería un milagro para ella, sino que para su hija. Pero lo que a mí más me impacta de esa fe es que a ella sí se le presentaron muchos impedimentos. Ella no era una mujer judía. Ella era una mujer cananea, era una mujer que los judíos a otras razas los miraban como menos que ellos. Y por esa razón Jesús le dijo que Él no había venido a ellos, sino que había venido a los hijos de Israel. Entonces, esa mujer arrebató un milagro de Dios. Arrebató creyendo que si Jesús había venido en los tiempos de ella y que Jesús estaba pasando cerca de ella, ella buscarlo y pedir su milagro, Él se lo iba a entregar. Porque ella sabía que ella tenía a un Dios bueno, a un Dios que podía entregarle su milagro, no importando las condiciones que tuviera que pasar, no importando las vergüenzas que tenga que pasar. Y eso es lo que pasa a veces en nosotros, que no queremos entrarle a la fe por no pasar vergüenzas, pero vamos a pasar vergüenzas, vamos a pasar situaciones bien difíciles por la fe en la que nosotros estamos creyendo, ¿va? Entonces, me impacta también es otra mujer, pero el que más me impacta a mí y estaba viendo es Pedro. Pedro fue un hombre que Jesús llegó a su vida y lo sacó del estilo de vida que él tenía para llevarlo a una vida sobrenatural. Y nosotros, cuando Dios viene a nuestra vida, es lo que Él quiere, llevarnos a una vida sobrenatural, no a una vida natural. Porque naturales ya hay muchos. Él quiere que seamos sobrenaturales como Él es sobrenatural. Que alcancemos cosas sobrenaturales. Que le creamos a Él en lo que queremos ver para nuestro futuro. ¿Qué desean ustedes ver para su futuro? Yo les digo, yo he visto la mano de Dios en mi vida. He visto milagros aconteciendo en mi vida. He visto cómo el Señor me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida. Porque me he propuesto servirle, seguirle y creerle que Él tiene buenas cosas para mi vida. Por ejemplo, mi matrimonio. Yo no sé a qué tú le estás creyendo o qué milagro tú quieres para tu vida. Pero mi matrimonio está sostenido porque Dios lo ha sostenido. Mi matrimonio estaba a punto de destruirse. Si Dios no viene a mi vida, mi matrimonio se hubiera destruido. Y yo dije, Señor, yo quiero tener un buen matrimonio. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero ver un final de mi matrimonio satisfecho, que cumplía en tener un buen matrimonio. Y me paré en la brecha y le creí a Dios. Han venido situaciones difíciles, muchísimas. Han venido situaciones en las cuales yo pudiera rendirme, bastantes. Pero yo me he agarrado de que Dios está conmigo y de que voy a alcanzar las promesas que Él tiene para mí y para mi familia. Me he agarrado de la palabra de Dios para mi vida. Y yo creo que Dios va a hacer grandes obras en mí y en mi familia. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Entender también, número 2, que la fe trae tormentas. La fe trae situaciones difíciles en las cuales mucha gente también no se atreve a creer. Yo les estoy hablando de la fe y de esto porque yo mismo he experimentado que he venido caminando en fe en ciertas áreas de mi vida. Ya les digo, mi matrimonio, pero me doy cuenta que la
los deseos que nosotros nos ponemos en nuestro corazón, que Dios pone en nuestro corazón a hacer, se presentan muchas situaciones difíciles, pero solamente es para probar nuestra fe. Es solamente para probar si en realidad creemos en el poder de Dios y queremos alcanzar las promesas o los deseos que Él ha puesto en nuestro corazón. Entonces, yo les repito, mi matrimonio estuviera destruido, pero si no fuera porque Dios ha entrado a mi vida, he creído en fe, he caminado en fe, mi matrimonio ya no estuviera. Entonces me doy cuenta que trae situaciones difíciles las cosas que nosotros creemos. Los milagros que queremos alcanzar van a traer situaciones muy difíciles. Por ejemplo, si tú decides empezar a servirle a Dios, buscarle de todo corazón, te van a salir impedimentos, te va a salir trabajo que no te deja servirle, te va a salir que el carro se te arruina, te quedas sin carro, pero tú tienes que darle y entrarle de una u otra manera, no importando lo que venga, creerle a Dios. Y ahí es donde tú vas a ver la mano de Dios. Entonces, miraba por ejemplo a Pedro, que Pedro decidió seguir a Jesús. Él decidió dejar su vida normal y seguir en una vida sobrenatural, una vida dependiendo de Dios. Y entonces yo miraba la historia de Pedro en San Mateo 14, 22 en adelante, y quiero que miremos varias cosas de la fe. Y dice así, San Mateo 14, 22 en adelante: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y al ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar, sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca en que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano hacia él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Miren qué controversial eso. Que por qué cuando se subió a la barca, por qué no antes de la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces me ponía a ver en Pedro que Pedro era un hombre de fe. ¿Cuántos creen eso? Era un hombre de fe. Él decidió seguir a servir a Jesús y era un hombre de fe. Pero entre su fe, en sus niveles de fe, él, como usted y como yo, flaqueaba también. También le decía a Dios: ok, yo voy contigo, yo voy a estar contigo en todo tiempo. Pero sin embargo, las tormentas lo hacían desviar su mirada. La mirada en la cual él tenía puesto qué quería, dónde quería llegar. Pero de que tenía fe, tenía fe.
Lo único es que su fe estaba siendo procesada, su fe estaba siendo formada para poder llegar al nivel de fe que Dios quería para él. Entonces me ponía a pensar, ¿por qué Pedro decidió caminar en fe hacia Jesús? ¿Era por necesidad? No. Muchas veces venimos a Dios y pedimos milagros por necesidad, y está bien, también se vale. Media vez tengamos fe, Él nos la cumple. Pero Pedro no quería caminar a Jesús por necesidad. ¿Por qué fue que Pedro caminó a Jesús? Él no tenía necesidad de ir a Él. ¿Por qué fue? Porque Pedro quería experimentar el poder de Dios en su vida. Quería experimentar qué se sentía. Él ya era nadador experto. Él ya había aprendido a nadar. Él estaba toda su vida, pasó en el mar. Él quería experimentar qué era sentir el poder de Dios. Y no nadar sobre las aguas, sino que caminar sobre las aguas. Él quería experimentar eso, el poder de Dios. ¿Tenía que irse a donde Jesús? No. Pero él anhelaba alcanzar el poder, la presencia de Dios que Jesús cargaba. Y por eso le dijo, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Entonces nosotros tenemos ahí mucho que aprender. Queremos alcanzar lo que nuestros líderes han alcanzado. Digámosles que declaren la palabra. Digamos que nos hablen. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar lo que ellos tienen? Tenemos que decirles cómo lo hiciste. Yo quiero alcanzar ese nivel. Entonces la fe también se aprende o se aumenta viendo a otros y siguiéndolos. No solo es algo que va a venir por arte de magia. O algunos dicen por mucho orar, otros dicen por mucho ayunar. La fe viene por muchos lados, pero también viene por aprender de otros. Tú tienes que aprender, si quieres algo que otros tienen, aprende a obedecerles. Aprende a hacer lo que ellos hicieron. Y lo que yo miro de los hombres de fe que se habló aquí, que se habla en Hebreos 11, es que ellos dejaron testimonio, pero para que nosotros también creamos. O sea, que lo sigamos como ellos lo hicieron. Y eso es la fe también, aprender de otros. Seguir a otros, seguir testimonios de otros. Se aprende en fe. Por ejemplo, yo de mi apóstol, yo aprendo que él es un hombre de fe. Es un padre espiritual que nos va a ir enseñando cómo caminar. Entonces así nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, yo cuando vine por primera vez a esta iglesia, yo lo primero que deseé fue alcanzar los logros que él había alcanzado. Por ejemplo, tener una esposa al lado de él, tener hijos sirviéndole a Dios. Y él enseñándome, yo he puesto mi fe ahí, es como yo también he ido alcanzando. Tú deseas alcanzar, únete a personas que van adelante de ti. Jesús estaba delante de Pedro y le dijo, llámame, yo voy. Entonces, así es como nosotros debemos de aprender de la fe, aprender de otros, aumentar nuestra fe a través de otros, de testimonios de otros. Entonces, Pedro fue un hombre que cometió muchos errores. Y eso es lo que a veces no queremos cometer. Errores. Por eso es de que muchos dicen, yo no quiero caminar ahí porque tengo miedo a equivocarme. A Dios no le importa cuántas veces te equivoques. A Dios lo que le importa es cuánto le crees. Cuánto tú quieres ver el poder de Él. Entonces, yo he venido aprendiendo y es lo que les digo. Yo les voy a dar lo que yo tengo en mí y lo que yo creo en mi corazón. Y es a través de la palabra. La fe, en la fe vamos a cometer errores, vamos a equivocarnos. Pedro se equivocó, era un discípulo con muchos errores. Pedro era la persona más preguntona, más metida,
Pedro, si ustedes lo buscan en la Biblia, era el que más preguntaba a Jesús, era con el que Jesús más lidiaba, pero se equivocó muchas veces, claro, pero al final llegó a alcanzar el nivel de fe que Dios tenía para su vida, porque llegó a sanar enfermos con su sombra, o sea, tenía poder ya sobrenatural. Pedro alcanzó a arrebatar las llaves de la iglesia, dejarle Jesús, que le dejara a Jesús lo más importante para la vida de Jesús, que era la iglesia. ¿Por qué se la dejó a Pedro? ¿Por qué no se la dejó a Juan, que era el discípulo que más amaba? ¿Por qué no se la dejó a ningún otro discípulo? Porque Pedro tenía muchos errores, o podía haber cometido muchos errores, pero era un hombre de fe. Un hombre que sabía que iba a alcanzar todos los deseos que Dios había puesto en su corazón. Equivocándose, claro, pero sin embargo iba a lograr alcanzar lo que Jesús había dicho de él. Entonces, nosotros tenemos que tener fe en que Dios nos puede ayudar. Y que no importando cuántos errores cometamos, cuántas equivocaciones, tenemos que aprender a ir creciendo en fe, ir aumentando nuestro nivel de fe, creer que Dios es poderoso para sacarnos. Si nos metimos en una situación muy difícil, aunque no era necesario meternos, pero lo hicimos creyéndole a Él, Él nos va a sacar. Porque Pedro no era necesario que fuera, pero por creerle a Dios, Dios lo sacó del problema donde estaba. La fe va a hacer que nosotros le agrademos a Dios. Y eso es lo que yo quería dejarle de los héroes de la fe. Lo que más me impactó y lo que más me gustó de ellos cuando lo leí fue en que ellos aprendieron a confiar en Dios, a seguirlo a Él, no importando cuántas veces se pudieran equivocar. Ellos sabían que Dios era poderoso en sacarlos, en llevarlos hacia donde Él dijo que los iba a llevar. O sea, el Dios al que nosotros le servimos es un Dios que nos llamó, y Él es el que nos va a proteger para llegar al final que nosotros debemos llegar. Yo sé que muchas veces vienen situaciones muy difíciles a querer dañar la fe que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero no vayas a dejar que nada te dañe, porque tú tienes un futuro en Dios. Tú tienes un destino. Tú tienes ya un diseño a donde Dios dijo que ibas a llegar. Y es lo que les decía, que nosotros tenemos que entender que estos hombres hicieron historia no por lo muy bueno que eran, sino por la fe y a quien decidieron creer, donde poner su vida, su confianza. ¿Dónde tú vas a decidir poner tu confianza? ¿En tu sabiduría? ¿En tus padres, lo que te enseñaron tus padres? No, ellos pusieron su confianza en Dios y dijeron: voy a caminar como Dios manda que caminemos. Y ahí fue donde ellos cometieron errores, pero Dios logró llevarlos hacia donde quería llevar. Pero dice acá en Hebreos 11:6, y este era el versículo al cual a mí Dios me ponía más profundo, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Lo que a Dios más le importa de nuestra vida es la fe. Al final de todo, podemos alcanzar grandes logros o cometer grandes errores, pero a Dios lo que más y lo que nos va a salvar es la fe.
Porque dice su palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en la que nosotros hemos creído, que es en Cristo Jesús, pero es por una fe que hemos creído. Entonces, eso quería compartir el día de hoy. Creamos en Dios, creamos en la fe en Él, creamos que Él va a llevar en aumento nuestra vida de fe, no importando nuestra condición pasada, sino que estamos creyendo en Él y estamos sacrificándonos, cometiendo errores a veces que Él no nos manda hacer, pero que sin embargo estamos creyendo que Él va a llevarnos hacia donde Él quiere. Él va a perdonar todos nuestros errores y Él va a llevarnos a alcanzar los deseos que hay en nuestro corazón. Los deseos, si tú deseas alcanzar a tu familia, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Solo tienes que serle fiel a Él, fiel a su palabra. Créele. A mí me gusta la palabra de Él donde dice: séme fiel tú y será salva toda tu casa. Y esa es la palabra de fe en la cual yo vivo, donde están mis simientes. Media vez le soy fiel yo sé, yo tengo fe en que se va a cumplir su palabra. Va a venir mi familia, van a venir toda mi familia, porque yo le voy a ser fiel a Dios. Tengo la fe, pongamos la fe en Él. Ya dejemos de depender de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia. Dependamos en Él y su palabra, lo que Él ya declaró y que se va a cumplir en nuestras vidas. Es la fe en Él. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor.